Bueno, seguimos con nuestras llaves de bendición. Eh, Seguimos con esas bienaventuranzas, 8 bienaventuranzas de ese sermón del monte que el Señor predicó en el capítulo 5, 6 y 7, una gran predicación. Y seguimos justamente con esta serie que son llaves justamente para una vida bendecida, para que podamos ser bendecidos, porque el Señor dijo bendecido o feliz, que es la palabra en el griego para justamente bienaventurados, que es la traducción que se quedó en el tiempo, más moderna, se podría decir, en los años 900. Ya en los años 1900 dijeron una palabra para responder a lo que el Señor dijo y encontraron la palabra bienaventurados. Para aquel tiempo era una palabra modernísima, bienaventurado, 1900. Pero hoy día ya llegamos al 2000 y en muchas traducciones va a encontrar ya, en las traducciones modernas va a encontrar bendecido o feliz, que es la traducción más para nuestros tiempos. Pero el Señor simplemente estaba hablando acerca de esa bendición que llega a través de cumplir su enseñanza. Y lo que vamos a estar hablando hoy día en esta noche, vamos a estar hablando de permanecer hambrientos, ¿ya? Porque cuando vemos el Sermón del Monte, ya hemos visto, recién Sergio nos hacía mención, vimos el primero justamente donde nos habla de bienaventurados, feliz los pobres. Y al principio cuando uno lo escucha, pero ¿cómo va a ser feliz un pobre? Y hay que entender lo que el Señor buscaba, era que la gente comprendiera que teníamos que depender de Él. Después el Señor dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. O sea, uno va a decir, pero ¿cómo hay a andar todo el tiempo llorando? Pero era simplemente entender que cuando uno está triste, Dios está a nuestro lado. Y es por eso que tenemos que estar felices cuando Dios está a nuestro lado. Hoy día en la mañana, ¿cuál vimos en la mañana? Bienaventurados los mansos, ¿ya? Porque para ellos se les recibirá heredad, la bendición de poder administrar esta tierra algún día en un futuro. Pero en esta noche dice, bienaventurados, y así le hablo yo, bienaventurados, dice así, en Mateo capítulo 5, si nos está siguiendo, tiene su hoja, pide un lápiz, rellene ahí, porque vamos a estar hablando, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero dése cuenta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Está diciendo, no dice bienaventurados los que no comen, ¿ya? Dice bienaventurados los que están hambrientos, ¿ya? Y si fuera por hambriento, yo creo varios aquí se darían el premio a las bienaventuranzas. Pero no es el hambriento de carne, no es el hambriento de comida. Y vamos a estar hablando que el Señor obviamente siempre hablaba en parábolas, hablaba en enseñanzas medias, de que la gente pudiera entender. Y Él dice aquí, en el capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que yo no sé si usted tiene hambre. ¿Tiene hambre en esta tarde? ¿Alguien tiene hambre aquí? No. ¿Pero de cuál? ¿De las dos? ¿Quién tiene hambre de las dos? ¿Tiene hambre de las dos, hermana Mirna? ¿Alguien más aparte de la hermana Mirna tiene hambre de las dos? Allá. Yo también tengo hambre de las dos. ¿Ya? Estoy con esa ganas de tomar un tecito a esta hora, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Ahora estamos hablando de la palabra de Dios y vamos a estar hablando que el Señor nos habló acerca de esta hambre, pero yo les decía en sermones pasados, mucha gente lee los textos de la Biblia y mucha gente se está perdiendo bendiciones porque no entiende los textos de la Biblia. Por eso cuando uno dice bienaventurado, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si usted no sabe qué es sed de justicia, ¿cómo puede entonces ser bienaventurado? ¿Me estoy perdiendo bendiciones al no saber qué es sed de justicia? Sí, totalmente. Y es por eso que muchos cristianos lamentablemente a veces pierden grandes bendiciones de Dios por desconocer temas. Y recién, sin que yo le dijera nada a Sergio, él decía, no se quede con lo que dice el pastor, vaya detrás y busque, investigue, aprenda, coma, tenga hambre y pueda descubrir alguna de estas cosas.
Así que, ¿por qué quiero compartir acerca de esto, de esta bienaventuranza en esta tarde, que es parte de una de las llaves de bendición? Déjeme decirle que hay un libro completo para este tema. Y lo mencioné hoy día en la mañana un poquito, que es el libro de Eclesiastés. Ese libro de Eclesiastés está escrito por la persona, déjeme decirle, que tuvo todo lo que a usted le gustaría tener en los tiempos de él. Si hoy día usted dice, hoy me gustaría tener esto, él lo tenía. Si usted dice, hoy me gustaría cambiar el auto, él tenía, pero, ojo por si acaso, tenía un establo que era de 5 estrellas. Y si usted no sabe y le gusta la arqueología, descubrieron hace ya bastante tiempo atrás los establos de Salomón, donde guardaba sus yeguas. Y sabía que los caballos de Salomón las vestía de diamante a ese nivel. Y es por eso que él en Eclesiastés tiene una frase y que le dice a su esposa amada, eres más hermosa, en Cantar de los Cantares, eres más hermosa que la yegua de Faraón o que de la yegua de Salomón. A ese nivel. No está comparando por si acaso a las yeguas, solo está hablando de la hermosura. Pero ¿sabes qué? Al final vemos justamente que Salomón escribió ese libro. Y lo escribió, por si alguno lee el libro de Salomón, lee el libro de Eclesiastés, él lo escribe en una crisis existencial a mediana edad. Por si no lo saben, usted lee, él escribió ese libro producto de buscando respuestas. Y va a encontrar, por ejemplo, en el primer capítulo, empieza diciendo que él intenta llenarse de la educación. Y dice que él estudió y buscó toda la información, de toda información que podía tener, él la adquirió. Era un hombre sabio, acuérdense que era una de las cosas que pidió sabiduría. Pero después de haber estudiado tanto, ¿sabe cuál es la conclusión en el capítulo de Salomón, capítulo 1? Estoy vacío, esta cuestión no sirve para nada estudiar. Y hoy día a lo mejor usted pudiera escuchar esto y uno va a decir, pero ¿cómo? Si la educación te saca adelante, la educación te hace surgir. Salomón diría, mentira, todo eso es vanidad. Después, en los siguientes capítulos dijo, a ver, ¿qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Y sabe qué empezó a hacer? En el capítulo 2 empieza a contar de que a él se le ocurre escribir un libro. Porque dijo, aprendiendo tanto de otros, es vanidad. Voy a escribir yo un libro. Terminó de escribir el libro y adivine qué dijo. Vanidad de vanidad. Simplemente, vanidad de vanidad. Más adelante nos cuentan los libros que él dijo, pero voy a empezar a crear algunos proyectos, algunas metas, algunos objetivos. Y a la final, después de los objetivos, cuando los alcanzó, nuevamente se sintió vacío. Y por último, en el último parte del libro, él dice que dijo, para ver, voy a empezar a gobernar como el verdadero rey sobre Israel, siguiendo justamente de acuerdo a los estatutos que Dios dejó. Y a la final simplemente termina diciendo, logré, alcancé todo, fui el mejor rey sobre Israel, pero a la final me siento vacío. Él tenía hambre. Él quería llenarse con algo. Pero ¿sabe cuál es la palabra ahí que encontramos? Que él era bienaventurado en una parte nomás y le faltó la otra parte. Porque él tenía hambre de querer llenarse, pero no encontró la justicia de Dios. En el sentido de llenarse de la justicia de Dios. Y sabes que hoy día vamos a estar hablando acerca y tomando como ejemplo la vida de Salomón, que llegó a ser un hombre tan sabio, tan capo, llegó a tener todo el dinero. Dice inclusive, si usted se habla de la historia que vino la reina de Saba, ¿escuchaba hablar de la reina de Saba? Lo fue a visitar y dice la reina de Saba en sus escritos que dejó que nunca había visto tanta riqueza ni tanto dinero en toda su vida. Y estamos hablando de una de las reinas más millonarias que pudo existir en el mundo. Y dijo que Salomón sobrepasaba todo eso. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo entonces este hombre teniendo todo nos escribe un libro y nos está diciendo que al final simplemente todo es un vacío?
Así que vemos justamente que él reconoce todo lo que él había hecho, dice que le dio el corazón a las fiestas. Si usted lee algún día Eclesiastés, algún día podríamos estudiar ese libro, es maravilloso. Donde él dice que se entregó a la fiesta, se casó con un montón de mujeres, hizo todo y a la final siempre llegaba a la misma conclusión: estoy vacío. Y posiblemente muchos de nosotros también hemos tratado de hacer y lograr un montón de cosas y a la final simplemente estamos vacíos. Yo te digo, ¿cuántos de nosotros admitimos que hemos buscado llenarnos con algunas cosas y a la final no hemos sentido igual o peor? ¿Alguien? Levante la mano. Ok. Todos, yo creo, sin excepción. Y Jesús dice que teniendo hambre espiritual, por si acaso es algo bueno. Y es por eso que nos dice, y leámoslo todos juntos para dar inicio a esta enseñanza en esta tarde, versículo 6 de Mateo 5, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiero que puedan marcar ahí en su hoja o en su Biblia la palabra justicia y saciados. Y es interesante porque en algunas traducciones modernas la palabra saciado dice ser y estar, ¿ya? Ser y estar saciado. No serán. ¿Me doy a entender? En las traducciones modernas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, dice ahí, ¿cierto? Pero la traducción, los eruditos buscaron la palabra más que quiso decir el griego y la tradujeron como ser y estar saciado. Y eso lo vamos a mirar hoy día porque el concepto ser y estar tiene un solo fin, que la definición sería completamente satisfecho. Todo aquel que tiene hambre y sed de justicia va a estar satisfecho. Es el concepto del ser y estar. Y es por eso que muchos de nosotros a veces hemos cometido el error de andar buscando en otras cosas, buscando la justicia del mundo, no la justicia de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando el Señor nos dice que tenemos que buscar su justicia y tener hambre, ¿cómo puedo tener hambre y sed de justicia si ni siquiera sé lo que es justicia? Porque la palabra justicia es un tema sumamente importante en la Biblia. ¿Saben cuántas veces, y muchas de veces ustedes han leído la palabra justicia, justo, por ejemplo? Habla de que Dios trajo justicia sobre la tierra. Dice la Escritura que el justo, por la fe, vivirá. Así que la Biblia nos dice que Noé fue varón justo, temeroso delante de Dios. La palabra justo aparece muchas veces. Dice la Biblia que Dios ama la justicia. La Biblia dice que nos hizo un pacto con Israel, el cual ese pacto es justo. E inclusive, ustedes han citado este texto en el Salmo 23. ¿Me guiará? Y si no sabe usted qué es lo que es justicia, ¿qué significa justicia? ¿Carrileémonos, no? ¿Nos carrileamos, no? Hermana Mirna, ¿nos carrileamos en esta tarde? ¿Carrileémonos un rato? ¿Qué es para usted justicia, hermana Mirna? Ir por un camino recto. Miguel, cumplir la ley. Allá. Hermana Marta. No estamos carrilando, así que lo que sea sirve. ¿Qué es lo que es justicia para usted? ¿Qué es lo que es la senda de justicia para usted? Así, algo que se le venga a la mente. El camino, la verdad. Ok. Allá los jóvenes. Emma, ¿qué es para ti?
La orden. Ser obediente a la orden. Buena. Allá, el más alto de los muchachos. La verdad. Y allá al fondo, allá tía Norma, Félix, cualquiera, Chol. ¿Qué es para ustedes justicia? La palabra. Ok. ¿Saben qué? Si usted va a mi oficina y busca en el diccionario teológico que tengo, ¿qué es lo que es justicia? 27 páginas la definición. Y eso es sumamente demasiado, ¿no? Yo sé que ustedes tiran una frasecita, pero a los que les gusta la teología, la definición en mis libros son 27 páginas que definen la palabra justicia. Si algún día tiene tiempo, vaya a leerla. Pero se la resumo. ¿Qué es lo que es la justicia según Dios y esos teólogos? 27 páginas la definí para ponerla aquí, mi hermano, en su hoja. Y ponga esto en su hoja. La más fácil que hay, que va a encontrar. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la justicia? ¿Ya? Basada obviamente en Mateo. Sed de justicia. Y simplemente, para la mayoría de los teólogos más sabios, dice que es una relación. 2 puntos. Estar bien con Dios. Eso es la sed de justicia. Estar bien con Dios. Y muchos de ustedes decían en alguna manera lo correcto. Porque cuando decían por ahí, la verdad, sí, si tú haces lo que dice la verdad, ¿estás bien con Dios o estás mal con Dios? ¿Estás bien? Si caminas por la senda que dijo la hermana Marta, la senda que Dios nos dejó, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Estoy bien? Si dijo Emanuel, es obedecer la orden de Dios, seguir la orden de Dios. Si obedezco y sigo la orden de Dios, ¿estoy bien? Desen cuenta que todas las respuestas que ustedes daban están unidas a esta definición. Una relación que quiere decir estar bien con Dios. Y la palabra en su origen de justicia simplemente significa bien con Dios. Esa es la definición en la palabra en sí. Y mire por favor en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice así, porque en el Evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios, estar bien con Dios, si estoy bien con Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más, ¿qué dice? El justo por la fe. Le hago una pregunta, si sigo las órdenes de Dios, ¿voy a ser salvo? ¿Sí o no? Va a ver, aquí los quiero ver, porque ustedes son muy teológicos, ustedes son a otro nivel. Si sigo la orden de Dios, ¿soy salvo? Ustedes porque son muy bautistas ustedes, ese es el problema que tienen ustedes. Son muy bautistas. Mi hermano, ¿usted qué cree usted, mi hermano? Con convicción y con fuerza. A la larga, sí. Y eso, no sé. ¿Y usted es salvo? ¿Y usted es salvo por seguir la justicia de Dios? ¿Por qué? Pues respondamos esa pregunta profunda que le acabo de hacer. Porque miren, yo, y lo vamos a explicar, le dije que tenía que ver mucho con evangelismo, lo que voy a explicar en la primera parte. Yo no hago nada de lo que dice Dios. ¿Me voy a salvar? ¿Pero y por qué tengo que confesar? ¿Qué cosa? Entonces tengo que hacer lo que Dios dice.
¿Pero qué me pidió ese paso? Entonces soy salvo porque yo sigo lo que Dios me dice. Lo que pasa es que en su cabeza, cuando yo digo, hacemos lo que Dios dice, tendemos solamente a pensar en una cosa, obras. Y déjeme decirle que la confesión de fe, en cierta manera, al final, no al principio, todo inicia por fe, pero termina en la obra de confesión. Y es por eso que a veces nos confundimos y es por eso que a veces a la gente le decimos, haz una oración y serás salvo. Ah, no, mi tío hizo la oración, así que es salvo. Pero sus obras han mostrado esa decisión de seguir la justicia de Dios. Exactamente, porque a la final nosotros si no estamos en la justicia de Dios, y no me estoy refiriendo en el tiempo, me estoy refiriendo desde el día que usted se convierte. Si usted hace una confesión genuina en Cristo Jesús, Dios mismo, producto de que Él está en su corazón, va a empezar a producir el cambio en usted y lo vamos a darnos cuenta. Pero nadie es salvo solamente por una oración. Somos salvos por la justicia de Dios, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es lo que es un justo? Alguien que cumple la justicia. ¿Y qué es lo que era la justicia? Estar bien con Dios. ¿Y cómo yo estoy bien con Dios? Obedeciendo sus órdenes. Entonces a veces nosotros, yo lo entiendo y yo sé que ustedes iban a confundir y hice esta pregunta para en cierta manera confundirlos, pero quiero que la palabra de Dios hable por sí sola. Y quiero que miremos esta enseñanza, porque cuando vemos justamente, ¿sabe qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que usted no puede hacer nada por usted para poder llegar a la presencia de Dios. Pero sí puede llegar a la presencia de Dios si hace todo lo que Él dice. ¿Me doy a entender o no? Y a veces eso se llega a confundir en muchas personas. Por eso, cuando agrega esta frase ahí, una relación, un estilo de vida, se refiere a la palabra de justicia, que quiere decir vivir de la manera correcta que Dios pretende. Vivir un estilo de vida cuando yo me aferro a la salvación, cuando yo me aferro a la justicia, vivo de la manera correcta que Dios pretende. No la que yo quiero, sino la que Dios quiere. Por eso, la segunda cosa que es justicia es vivir correctamente. Son dos cosas, estar bien con Dios, pero también seguir los principios de Dios y vivirlo. Miren lo que dice en Juan. Es un estilo de vida, vivir de la manera correcta que Dios pretende. Miren primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo. ¿Quién es justo? El Señor. Sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice? Tengo que demostrar en acciones mi salvación. Por eso decía, al final, me gustó la frase que ocupó el hermano cuando dice, al final yo creo que sí. No, al final sí. Si usted hace lo que la palabra de Dios dice, usted está demostrando una fe genuina en Jesucristo. Y esa es la conversión, una fe genuina en Jesucristo que hace y produce en usted cambios. Por eso, cuando el Señor decía ahí, vemos cómo Dios nos hace estar y nos dice, bienaventurado, feliz el que tiene hambre de Dios, de su palabra, pero de hacer lo que Dios dice que hagamos, su justicia. ¿Y cuál es la bendición sobre nosotros? Porque ellos serán saciados. ¿Cuándo me voy a sentir lleno yo? Estoy siendo tratando de muy técnico, pero que pueda entender usted. ¿Ha escuchado esta frase? Cuando conocí a Cristo en mi Salvador, sentí que se me llenó un vacío. ¿A usted Cristo le llenó el vacío? ¿Le llenó el vacío? Pero el texto, ¿qué dice? ¿Qué le llena el vacío?
no ese texto, me refiero a Mateo 5. El que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurado, porque será. ¿Qué los hacía usted? ¿El hacer lo que dice su palabra o una oración de fe? ¿Se da cuenta de que hay que entender un poquito el concepto de estar lleno? Y la llenura en nuestro interior la produce, por si acaso, el hacer justicia, el hacer lo que Dios nos demanda. Pero la mayoría de la gente, por eso, cuando usted ofrece un remedio que no existe, cuando usted le dice, reciba a Cristo como tu Salvador y tu vida va a cambiar y tú vas a estar lleno, esa persona no experimenta la llenura ahí. Solamente la va a experimentar cuando empieza a tener hambre de Dios y empiece a vivir bajo la justicia de Dios. Y entiende por qué personas toman decisión, no hacen cambio en su vida y a la final dicen, no, ¿sabes qué? Ningún brillo ser cristiano. Hice la oración, pero igual me sentí igual. Claro, porque tiene que ver del creyente. El Señor quería que el creyente entendiera que podíamos ser felices y llenos haciendo su justicia. Por eso, ¿por qué a mí, independiente que usted sea cristiano muchos años, por qué me debería interesar este tema y poder entenderlo realmente lo que significa la soteriología? La soteriología es el estudio de la salvación. Uno podría decir, pero pastor, ¿para qué vamos a estudiar la salvación si yo ya soy salvo? Pero es que lamentablemente mucha gente que es salva no entiende todavía lo que es tener hambre y sed de justicia, a pesar de ser salvo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué yo debo tener hambre y sed de justicia? Por dos simples razones. Una es la única manera de vivir y la única manera de ir al cielo. Por eso necesito estas dos cosas. Porque ¿quién va a ser saciado? ¿A qué se refiere con saciado? Que siempre va a estar satisfecho. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eternidad. Porque el único lugar donde usted puede ser eterno no es aquí en la tierra muere, es en el cielo. Y la persona de justicia es la que va a recibir ese saciar. En el libro de Proverbios 12:28 dice lo siguiente, Proverbios 12:28, en el camino de la justicia, ¿qué cosa? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el llenar el vacío? ¿Dónde está la salvación en Cristo Jesús? En la justicia de Dios, en hacer lo que Él dice. Acuérdense el Señor cuando les dijo a los discípulos, cuando les dijo, ¿cómo uno puede reconocer que es un hijo de Dios? Y alguien dijo, el que te ama, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Y Cristo respondió, así. Le dijo, no basta solo con decir que amas, porque el que me ama hace justicia la voluntad de Dios. Si tú dices amar a Dios, tú haces lo que Dios dice. ¿Me doy a entender? Porque Dios no decía, no basta con decir te amo, no basta con haber hecho una oración, no, tienes que entender que tienes que un nuevo nacimiento y es un cambio de vida y que va a marcar tu eternidad. Mira, mi hermano, significa que cuando antes de ser salvo, estabas desconectado de Dios, no estabas viviendo realmente como Él quería y te convertiste y ahora estás viviendo bajo sus principios. Ahora nos podemos equivocar a veces andando en la senda de justicia. Sí, eso le llamamos pecado, pero eso no quiere decir que yo estoy fuera de la justicia de Dios, solo que estoy siendo desobediente a la justicia de Dios. Porque los únicos que pueden ser y pueden vivir la justicia de Dios son las personas que confiesan a Cristo como su Salvador. Y ahí hay que encerrar el todo de la salvación. Porque si no vivo conforme a los planes de Dios, posiblemente la salvación, la confesión que hice en Cristo Jesús, no existe. Por eso es un todo. Por eso, el Dios que te ama y te hizo con un propósito, lo hemos visto en otras enseñanzas, realmente no empieza Dios a vivir contigo hasta que estés tú bien con Él. ¿Y cómo yo estoy bien con Dios? Cuando yo empiezo a vivir su palabra.
Sí, tal cual. Por eso el Señor no predicó religión. Por eso el Señor Jesucristo no dijo los bautistas irán al cielo. No dijo los pentecostales, las asambleas de Dios, no dijo la iglesia católica. Dijo solamente el que confiesa a Cristo como mi Salvador y se guía y camina en la senda de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando el Señor habla y predica las bienaventuranzas, ¿a quién le estaba predicando? A la iglesia que se había conformado en ese momento. Pero también le estaba predicando a algunos inconversos que estaban escuchando para decirle, oye, si ustedes quieren caminar con nosotros, caminen, pero tienen que convertirse. Y dentro de eso habían fariseos, saduceos, sí, muchos hombres del Antiguo Testamento. A propósito, ellos practicaban el judaísmo en el Antiguo Testamento y Dios los contó por justicia. Moisés, Noé y personajes que antes que existiera la ley, el Señor les dijo varones justos. ¿Por qué Dios llamó a Moisés justo? Porque él quería vivir en la senda de justicia, vivir en lo que se sabía y en lo que sabía. Por eso es maravilloso entender, mi hermano, que la salvación no pasa, por si acaso, no pasa por una denominación, pasa por una confesión sobre Dios, sobre Jesucristo. Y es por eso que hoy día lamentablemente mucha gente está equivocada, e inclusive voy al otro mundo, al católico. Hay mucho católico que lamentablemente se va a perder porque piensa que perteneciendo a la iglesia católica son salvos. Y no son salvos por pertenecer a la iglesia católica. Y hay cristianos que creen que son salvos por pertenecer a la iglesia IBB La Serena. No. Porque ni Jesucristo, ni la Iglesia Bíblica Bautista de La Serena, ni la católica, ni ninguna murió en la cruz. Cristo murió en la cruz. Entonces, hay que entender el plan de Dios para la redención del hombre. Y es por eso que tenemos que tener esperanza en las personas que buscan de Dios. Por eso el Señor dijo, buscadme mientras pueda ser hallado. ¿Y cuántos de nosotros, y a lo mejor usted, hoy día usted, salvo por la gracia del Señor Jesucristo, porque tuvo hambre de Cristo, y se fue a meter a una iglesia que tenía una mala doctrina, pero no importa, ahí le hablaron de Jesucristo, usted se arrepintió, se convirtió y el Espíritu Santo le dijo a usted, ¿sabes qué? Ya, eres salvo, pero necesitas justicia y aquí no se la vas a recibir porque no hay muy buena justicia o seguir las órdenes de Dios, así que mejor muévete. Y muchos de nosotros nos movimos buscando de Dios de un lugar a otro lugar y encontramos. Hoy día lo hablaba con un hermano en la mañana, me dijo, pastor, me encanta la iglesia, estoy fascinado con la iglesia, aunque yo fui salvo en la iglesia tanto y tanto, me nombró la iglesia y me dijo, ¿y no hay problema? Es como que al final me estaba diciendo, me convertí ahí y no hay problema. Y yo le dije, no hay ninguno. ¿Te enseñaron que Jesucristo es tu Salvador? Sí, y ahí lo recibí. Pero en realidad después todo lo que enseñaban eran muchas doctrinas de hombres. Y aquí estoy aprendiendo mucho. Yo le dije, Pablo dijo y enseñó algo muy parecido en el Nuevo Testamento cuando dijo, ¿por qué se andan peleando que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefa? Uno siembra, el otro riega, pero Dios da el crecimiento. Y hay iglesias Apolos y hay iglesias Cefas. Entienda esto. Hay iglesias que nos sembraron la semilla, nos pusieron a Cristo en nuestro corazón, nos guiaron por el camino, pero llegó un momento donde teníamos que ir a un conocimiento mayor, donde había que ir a donde Cefas o donde Pablo, que eran apóstoles, porque acuérdense que Apolos al principio partió con la mitad nomás del Evangelio. Cosas como esa la gente no entiende a veces. Por eso el camino del Señor es uno, no hay muchos. Y no interesa muchas veces dónde tú te encuentres buscando hasta que encuentras el camino. Por eso si sabéis que el justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él, el texto que estamos viendo. Entonces, ¿cómo es que nos hace justo ante sus ojos? ¿Cuál es el plan de Dios para hacernos justos? ¿Por qué somos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Bueno, la buena noticia, el plan de Dios para hacerte estar bien con Él, vivir en el camino de justicia, hay que entenderlo. Y eso es lo que el Señor quiso hablar acerca de las bienaventuranzas y quiero compartir en los 3 primeros puntos para que te quede claro, se lo puedas enseñar a alguien,
puedas testificarle a alguien y puedas clarificar un poquito la salvación. Número 1, anote esto, el plan de Dios para estar bien con Él. El plan de Dios para estar bien con Él. No interesa la denominación, la religión. Muy buena pregunta, no interesa. Si una persona quiere estar bien con Él, tiene que entender estos 3 principios. Número uno, anote. El plan de Dios para estar bien con Él. Número 1, no puedo autojustificarme. Número 1, no puedo autojustificarme. ¿Esto suena como buenas noticias? ¿No suena como buenas noticias? Suena como malas noticias, pero es que al final hay una buena noticia. ¿Cuántos de ustedes, cuántos alumnos aquí, a los jóvenes que van a la escuela, cuántos de ustedes les gustaría autojustificarse? Jóvenes, ¿te gustaría autojustificarte allá? ¿Les gustaría que ustedes hagan la justificación al profesor o que se la haga a su mamá? ¿Cuántos les gustaría que ustedes la hicieran? ¿Les gustaría a los jóvenes o no? Jairo, todos nos gustaría autojustificarnos. Pero Dios dijo, en cuanto a la salvación, nadie se puede autojustificar. Y uno podría decir, no, es una buena noticia. Claro. No podemos hacernos justos por nosotros mismos, hermano. No podemos. Y mire, por favor, no está en sus textos, pero yo lo agregué a última hora, de esos textos que llegan a uno y ya lo voy a meter igual. Jeremías 13:23. No lo tienen, creo, porque lo puse ya cuando se habían impreso la hoja. Jeremías 13:23, agréguelo ahí. ¿Lo quiere leer o no? Me encanta ese texto, me gusta ese texto, por eso lo metí. Yo dije, no, este tiene que estar ahí en que no me puedo justificar a mí mismo. ¿Por qué no me puedo justificar? Dice todo junto, versículo 23, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ¿puede usted portarse bien? ¿Le puede sacar las manchas a un leopardo? Y el Señor está diciendo, ninguno de los seres humanos puede pensar que es bueno, que se puede justificar a sí mismo, que puede decir, Señor, yo soy bueno, yo me merezco el cielo. Yo hice cosas buenas, Señor. ¿Sabes qué? El cielo es un lugar perfecto. ¿Amén? Por eso tú no puedes ir allá. Ni yo tampoco. Pero para poder estar allá tuvo que haber alguien perfecto, habernos justificado, haber hecho una comunicación. Y ese se llama Jesucristo. Porque yo soy un imperfecto y tú también eres imperfecto. Y Dios nunca va a permitir que ninguna persona imperfecta, pecadora, entre en el cielo de la manera que somos, porque si no llenaría al cielo de pecado y ya no sería un lugar limpio. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo y Dios tenía un plan. Ahí en el libro de Eclesiastés, mire por favor, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Buen texto. Cuando alguien te dice, no, pero yo soy buena persona, así que yo creo que el Señor a lo mejor me va a tener un ladito por ahí en el cielo. No, mentira. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien. ¿Y qué dice? ¿Ese soy yo? ¿El del versículo soy yo? ¿Sí o no? Ya, ahora te hago ¿y ese del versículo eres tú? ¿Hay alguien aquí, de los que estamos aquí, que podría decir, no, pastor, yo no he pecado? Yo soy una buena persona, pastor. ¿Alguien aquí? ¿Y por qué a veces le reclama tanto al marido? Como que usted fuera excepcional. No, todos somos unos pecadores. Por eso en Romanos 3:20, un pasaje que ustedes conocen, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será, que dice, justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie que es pecador puede ser justificado delante de Dios, es decir,
yo me gané el cielo porque hice cosas buenas. Y el Señor dice, no, no hay ninguno bueno sobre la tierra. Por eso la única persona que llega a pensar que cumpliendo leyes de Dios puede llegar al cielo, cumpliendo los mandamientos, la palabra de Dios dice, a propósito, quiero hacerle una pregunta. Si yo cumpliera los 10 mandamientos y no fallara en ninguno, ¿puedo ir al cielo? Sí, sí puedo. Si puedo ser salvo cumpliendo los 10 mandamientos, pero aquí viene el por qué vinieron los 10 mandamientos. Para demostrar que nadie podía cumplir los 10 mandamientos. Y déjeme decirle que son los 10 primeros, porque son 613 mandamientos, lo que componía la ley. Y solamente cumpliendo los 10. Díganme de aquí, algunos de los que están aquí, que hayan cumplido los 10 mandamientos en su totalidad sin infringirlo. Y usted es parte del 99% de los cristianos. Estoy bromeando con esto, pero entiéndame. Usted es del 99% de los cristianos que está diciendo, no, si yo me he caído en alguno. Pero usted es del 99% de los cristianos que no dice los 10. Haga la prueba, nómbreme los 10 mandamientos. Ahí en su mente, cuéntelos con la mano de los dedos. ¿Cuánto hiciste? Por último, el no mentirás, pues ese es el más fácil de todos. No matarás, ya, son los más cortitos. Ahí tenéis 2. No codiciará la mujer de tu prójimo. Ya, ahí tenéis otro. Pero faltan 7. No robarás. Somos del 99%. ¿Sabe que mucha gente tiende a decir, no, si yo he hecho cosas buenas, pero pongámosle solo los 10, no le pongamos los 613, solo 10 nomás. Y te puedo decir que esos 10 mandamientos a cada uno de nosotros nos está diciendo y nos está condenando. Todos, no hay nadie aquí que haya dicho, no, yo cumplí los 10 por completo. Pero alguien podría ser salvo por cumplir los 10, sí podría. Pero Dios los trajo para decirle al hombre, los quiero hacer creer nomás, porque nadie puede, porque la naturaleza de nosotros, recién nos decía, ¿acaso el leopardo puede sacar sus manchas? No, y un hombre malo, ¿va a ser bueno? No, mentira, por eso necesitamos a Jesucristo. Déjeme decirle que Jesús nos dijo a todos en aquel tiempo, pero nos dice ahora que el Señor, y a propósito, algunos que llegaron hace poco en la iglesia, hace años atrás, y que podría retomarlo algún día, hice un estudio de los 10 mandamientos en la versión, se podría decir, aplicable al gentil. Porque el Señor lo enseñó. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, no matarás? ¿Alguien aquí ha matado a alguien? No, levante la mano porque no quiero saber. No, yo no he matado a nadie, pastor, nunca. Pero el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de homicidio. Pescó los mandamientos y los llevó a la práctica. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Pastor, yo estoy libre. Nunca, pastor, he engañado a mi esposa. Y Jesús dijo, para ver, ven. En TikTok hay algo que aparece ahí, y lo ven ahí. Algunos ya entendieron esa imagen, ¿cierto? Y el Señor Jesús, pero ojo, es que no solamente está hablando de hecho, porque si usted fue a la playa y vio una muchacha en bikini y usted dijo, ¡ay, qué bonita la niña! Usted ya adulteró. Todos los mandamientos de Dios tienen, y me acuerdo de ese estudio, lo tengo guardado, cómo se explica cada uno de esos mandamientos en la forma práctica.
a la final, ¿podemos cumplirlo en su totalidad? Ninguno. Por eso todos hemos codiciado cosas de otra persona. No codiciarás. ¿Alguien ha codiciado otra cosa? ¿Alguien ha codiciado? Oye, qué bonito tu celo, qué bonito tu auto. Hermano, he codiciado tu auto, perdóname. ¿Ha codiciado algo? ¿Ha codiciado el conocimiento de alguien? ¿Ha codiciado la memoria de alguien? Esas no son codicias. Ah, no, pastor, pero esa es codicia buena. No, no existe la codicia buena, déjeme decirle. Hasta si usted dice, hoy me gustaría aprender tanto y tener la memoria del hermano que se sabe los versículos de memoria, hasta esa codicia es mala. No hay codicia buena. Por eso si tú puedes cumplir los 10 mandamientos perfectamente, claro, pero no hay nadie en la tierra. Entonces, ¿por qué mucha gente cree que va al cielo si simplemente no puede cumplir nada o parte? Entonces hay que entender que la gente tiende a pensar, es que yo un día conversando con un hombre, me acuerdo, conversando con un doctor, un día lo conté con un cardiólogo en el avión, iba camino a Estados Unidos, creo, y se sentó un cardiólogo que me dio un libro y una tarjeta y me dijo, pero si algún día necesita de mí, yo lo busqué, lo googleé al doctor, era la eminencia en cardiología de Brasil. Y yo llegué a mi casa y yo dije, el Señor no me habrá querido decir algo y a lo mejor me mandó un ángel. Así a ese nivel estaba pensando y dije, no, Señor, no. Pero nos pusimos a hablar y él había participado en búsqueda de cosas de Dios y todo, y nos pusimos a hablar. Y hablando, yo le pregunté si él pensaba que iba al cielo. Son las preguntas que hago en el avión, personas que nunca más voy a ver. Ahí es una pequeña oportunidad que uno tiene de testificar. Y él me dijo, yo creo que sí, porque no he sido tan malo. Y ahí yo le hice una pregunta y le dije al doctor, ¿usted cree que vamos al cielo por estadística? Y ahí se quedó pensando. Porque si tú dices que no eres malo, me estás diciendo que al cielo vamos por estadística, no vamos por la fe en Jesucristo. Hoy tienes razón, pues me dijo. Sí, pues si es tan sencillo entender, ¿por qué yo me comparo con alguien? Yo te digo, aquí si usted se comparara con Hitler, estadísticamente, ¿usted sería una persona buena o una persona mala? Mi hermano, ustedes serían un pan de Dios al lado de Hitler. Pero por eso no vamos al cielo por compararnos con alguien, porque no vamos al cielo por estadística. Vamos al cielo por romper la ley o no cumplir la ley de Dios. Y basta con una transgresión de la ley y se hace culpable de toda la ley. Por eso, mi hermano, tenemos que entender que algunas personas obviamente van a llegar más lejos que otras en el camino de la fe, buscando de Dios o comportándose como Dios quiere que nos comportemos. Sí. ¿Hay gente buena en la tierra? Sí, lo he enseñado. Mi papá, por ejemplo, nos enseñó a nosotros ser varones, hombres correctos, cuando mi papá no conocía a Cristo. Pero mi papá, sin darse cuenta, estaba aplicando principios bíblicos en nuestra vida. Entonces, ¿esos principios nos ayudaban a llegar lejos valóricamente? Sí, muchos de ustedes le han enseñado a sus hijos o sus padres le enseñaron a ustedes a comportarse bien, a no ser atrevido con los adultos, a no robar, a no pelear. Todos valores basados en los principios de Dios. Pero que yo haya avanzado mucho en esos valores y sea un hombre de bien en base a los valores de mi papá, eso no me va a hacer salvo. Pero sí avancé en los valores de Dios. Pero eso no me hace salvo. Pero ¿y qué pasa si yo he sido un asesino y entiendo que Jesucristo me vino a justificar y me salvó por su gracia y lo acepto como mi Salvador? ¿Sabes qué? Esa persona va a llegar a la presencia de Dios si realmente ama la justicia de Dios y vive ese evangelio, y él va a ir al cielo, y la persona que avanzó valóricamente muy lejos, siendo una muy buena persona, probablemente a lo mejor no llega al cielo. Porque no vamos al cielo por lo que yo hago por donde deposito mi fe. Mi fe está basada en el Señor Jesucristo. ¿Entiende el mensaje de Cristo? Por eso nadie puede ser justo por sus propios medios. No podemos hacer lo correcto por nosotros mismos, pero Dios tenía un plan.
Así que el primer plan es que usted tiene que entender que nadie aquí puede justificarse a sí mismo. Necesitamos que alguien tome la justicia por nosotros. Y para eso, adivine qué hizo Dios en su plan. Número 2, Dios envió a Jesús para pagar por mis pecados. Número 2, Dios envió a Jesús para pagar por mis pecados. Y el hecho de que yo vaya a la presencia de Dios no es que yo sea mejor o hay otro mejor que yo. No, es que Jesús pagó por mis pecados. Dios envió a Jesús para pagar por mis pecados. Date cuenta tú que nos dice Romanos capítulo 3 que todos nosotros somos condenados para ir al infierno. Y póngase en esta imagen usted en su salvación o compárela con su salvación cuando a usted lo llevaron a un juicio. Y usted llega ahí al tribunal, está sentado el juez con su bata ahí, con su ropa de juez, sentado con su mazo en la mano y abre los archivos y ve todo lo que has hecho en la vida. Vio que le sacaste una uva al casero sin pedirle permiso, a hurto. ¿Cuánto han hurtado uvita en la feria? ¿Fruta? ¿Algo? No hurte más, por favor, hermano. Usted es un hijo de Dios, no hurte más, pida. Casero, ¿puedo sacar? Ahí cuando el casero te diga sí, pero no piñizca la uva. Por favor. Ya, pero alguno hecho. Cosas tan sencillas. ¿Cuánto le sacaron unas moneditas o unos billetitos a la mamá de la cartera? Martinita, te quiero ver. Habla. ¿Alguien? Pues, si el Señor sabe, no engañemos al Señor, si el Señor sabe. ¿Sí o no? Ya. Nos da amnesia cuando hablan del pecado. ¿Y sabes qué? A la final el juez abrió el libro y vio todo lo que había. ¿Y sabes qué? Todos somos pecadores. Y el juez toma el mazo y dice, condenado a muerte eterna, a juicio eterno, al fuego ardiente. Ahí estábamos nosotros. Pero de repente se para el juez, saca su bata, se acerca donde el condenado, tú o yo, y nos dice el juez, la autoridad máxima en esa sala, te amo. ¿Y sabes qué? Yo voy a pagar por ti. Y tú ándate libre. En la lógica, ¿usted ve un juez haciendo eso? ¿Usted ve un juez pagando por lo que hace la gente mala, como yo, como tú? Pero eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Todos, sin excepción, teníamos que ir al infierno. Pero Cristo, siendo el juez de justicia, tomó nuestro lugar después de la sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es que el juez se haya convertido en el acusado por amor a nosotros. Y eso es lo que hizo Dios por ti. Por eso cuando yo rompo reglas, debo cumplir la sentencia aquí en la tierra. Por eso la paga del pecado es muerte y el Señor no iba a cambiar eso. Por eso Él tuvo que tomar ahora el lugar. ¿Ahora entiendes por qué el Evangelio significan buenas noticias? Porque alguien que estaba siendo condenado ahora no es condenado. Dígame que no es una buena noticia la salvación. ¿Y sabes qué? Esa es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra filosofía. Cuando alguien me preguntó un día en una charla, estaba en otro país y me preguntaron a mí, me hicieron sentar ahí en unos sillones típicos de estos que ven y respuestas de los pastores, y me hicieron esa pregunta, que ¿cómo podemos, por qué
el pueblo cristiano, la iglesia cristiana, evangélica, como usted le quiera llamar, pueblo cristiano, es la religión verdadera y no los musulmanes la verdadera, siendo que ellos también creen en Dios? ¿Por qué los testigos de Jehová no son los verdaderos? ¿Por qué los mormones no son los verdaderos? ¿Por qué otras iglesias, los Hare Krishna no son los verdaderos? ¿Por qué los budistas no son los verdaderos? ¿Por qué solo la cristiana es lo verdadero? Buena pregunta. Y usted debería como creyente defender esa posición siempre. ¿Sabe cuál es la diferencia? La que acabo de mencionar. Ninguno de esos dioses de los que ellos creen tomó el lugar de nosotros. Solo Jesucristo. Y Él tomó posesión. ¿Y sabes por qué? Porque si tú haces y si miras todas las denominaciones, hablando de la cristiana, sacando la de la cristiana en comparación al resto, todas, sin excepción de las que acabo de mencionar, necesitan cumplir una lista de cosas para ser salvo. Y la única donde usted no tiene que cumplir ninguna lista, solamente poner la fe en el Dios creador, es la cristiana. Por eso déjeme decirle que no se confunda, el Dios de los musulmanes no es mi Dios, porque mi Dios no me pide nada para ser salvo, me pide que yo ponga mi fe sobre Él. En cambio usted en el otro lado tiene que cumplir un montón de requisitos para agradar a Dios, a ver si Él lo escoge para ser salvo. Esa es la gran diferencia que tenemos el cristianismo con todas las religiones del mundo. Que no hay lista, no hay requisitos. Usted ponga su fe en Jesucristo. ¿Y sabe qué? Todo esto fue hecho hace 2000 años atrás. Se vino a conmemorar, se podría decir, lo que el Señor había prometido, pero desde el inicio de la creación, de Adán y Eva, la gente puede ser salva. Porque hay gente también, creyentes, que a veces tienden a pensar que, pero ¿y Adán cómo fue salvo si Cristo no había muerto en la cruz? Porque tenía la fe en su mente que algún día vendría el Mesías. Solo que faltaba la confirmación. Y eso sucedió hace 2000 años atrás. Pero murieron esperando la promesa. Y esa promesa de ver al Mesías para morir en la cruz es la que estaba en Génesis 3, capítulo 15. Y se cumplió. Ahora, ¿por qué la promesa del pueblo de antes de Cristo no es la misma promesa para nosotros? Porque el Señor hizo una promesa para su iglesia diferente. Ellos tenían que creer y ver al Mesías. Nosotros simplemente es la vida eterna. Ese es el compromiso que tiene la iglesia. Miren Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice así, es un libro, por si acaso el libro de Romanos es el resumen de toda la Biblia. Si alguien me dice, pastor, quiero saber harto, ojalá me gustaría saber todo el Nuevo Testamento, lea Romanos. Romanos es todo el Nuevo Testamento reducido en un libro. Precioso. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Dios hablando, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué le alcanzo la salvación? Por en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué dice? Los pecados del pasado. Mi hermano, mire versículo 25. Es la salvación. A veces estos pasajes no se los leemos a la gente. Le leemos Romanos 3:20, 3:23, 6:23, pero estos pasajes son profundos y son para ti ya siendo salvo. ¿A quién Dios puso? Hablando de Jesucristo, como propiciación o como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Todos los pecados que yo hice y voy a hacer fueron crucificados. Todos. ¿Entiende por qué cuando usted recibe a Cristo como su Salvador no va a ser condenado por ningún pecado? Porque ya fueron condenados los que todavía ni siquiera usted comete.
Y no los confunda con confesión de pecados, que esa es otra cosa. Estoy hablando de que ningún pecado que hagas en el futuro te va a llevar al infierno, porque fueron justificados gratuitamente por el Señor Jesucristo. Y es por eso que el Señor puso estos símbolos en nuestra vida. Y uno de los primeros símbolos que el Señor marcó en la vida de un creyente después de ser salvo era el bautismo, como algunos se bautizaron el otro día. ¿Por qué dejó el bautismo? Porque el bautismo simbolizaba la muerte del Señor Jesucristo, sepultada la persona debajo, y cuando salía del agua simbolizaba una persona nueva, hecha completa en Cristo Jesús. Símbolos. El otro símbolo importante es la Santa Cena, porque nos simboliza el cuerpo y su sangre. Símbolos son importantes en la Biblia para recordar de dónde éramos y a dónde vamos. Por eso en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios en él. ¿Se acuerda que era justicia de Dios? Estar bien con Dios. ¿Qué nos hizo estar bien con Dios? Lo dice el versículo 21. ¿Qué nos hizo estar bien con Dios? Para que nosotros fuéramos hechos justicia sin Dios. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, a usted lo hizo estar bien con Dios. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuevamente, todo lo hizo Él. Y número 3, anote, todo lo que hago es aceptar por fe lo que Dios hizo por mí. Todo lo que hago es aceptar por fe que Dios hizo por mí. Yo acepté por fe lo que Dios hizo por mí. Y sabes que si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, si estás confundido en tu salvación, tienes que entregar justamente por fe todo lo que Dios hizo por ti. Eso es todo lo que necesitas hacer. Aceptar la gracia de Dios, su misericordia, aceptar el perdón de Dios. Tienes que creer que Jesucristo murió en la cruz por ti, que limpió tus pecados en la cruz por ti. Y eso te hace ser parte de la familia de Dios. Tienes que aceptar por fe aquello. Por eso en Romanos 3:22 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, hay que entender, no hay diferencia. ¿Qué es lo que no hay? Todo aquel que crean en Él. Por eso recién me hacían una muy buena pregunta. Para Dios no hay diferencia si alguien confiesa a Jesucristo como su Salvador. No interesa en la denominación si aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Y me encanta eso. Esa parte maravillosa, donde podemos ser salvos, no importa quién seamos, no importa lo que hayamos hecho, no importa dónde nos hayamos congregado, no importa en qué iglesia crecí, ni qué religión me enseñaron, pero si puedo entender que Jesucristo murió en la cruz por mí, entonces Dios me acepta porque para Él no hay diferencia. Así que ningún trabajo que usted pueda hacer te va a ser justo. No importa lo tan bien que te portes, no te va a ser justo. Lo único que te hace justo, y Romanos 10:9-10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es lo que significa la salvación. No es hacer una oración, es creer lo que estás orando. Así que, ¿qué debemos hacer? Confesar lo que yo creo. Con nuestros labios, está diciendo, confiesa con tus labios lo que crees en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero lo confieso para salvación. Por eso no basta una oración, es el corazón rendido a Dios. ¿Y Dios miente? Entonces Dios lo que promete cumple. El Señor dijo que Él era la verdad
que Él era el camino. Y dijo que nadie podía ir al Padre si no era por medio de Él. Eso es verdad. Así que antes de darte los otros 5 puntos rápido, quiero que oremos. Vamos a orar primeramente para darle gracias a Dios por nuestra salvación. Si tú eres salvo por la gracia, mientras estés ahí, ora por tu salvación, por la gracia. Porque un día aceptaste a Cristo como tu Salvador. Pero si hay alguien aquí en esta noche que recién está entendiendo lo que es la salvación y poner el corazón de Jesucristo a la disposición de Él, la Biblia dice que solo tienes que dirigirte a Él, orar a Dios y pedirle que Él llegue a tu vida. Y si hay alguien en esta noche que nunca ha hecho una oración de fe, nunca le ha pedido a Dios que sea el Dios de su vida, que hasta el día de hoy no sabía si ibas a ser salvo o si ibas a ir al cielo o no, quiero compartir esta pequeña oración contigo. No basta con lo que tú dices con tu boca, es lo que tú crees. Voy a hacer una oración que quizás te pueda servir para modelo. Si hay alguien en esta hora que no está seguro de su salvación, no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, ora conmigo. Si quieres, repite conmigo esta oración. Pero créela, porque no es lo que se dice, es lo que se tiene en el interior. Repite conmigo, si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, quizás hay alguien ahí en las transmisiones que nunca ha orado de esta manera y logras ver el video quizás en la semana y llegaste a este punto y nunca has orado, puedes hacer lo siguiente. Oras de esta manera. Repite conmigo, querido Dios, sé que soy imperfecto y sé que nunca podré ser perfecto. No puedo obtener perfección por mis propios medios. Y te agradezco por amarme a pesar de cómo soy. Dile a Dios, te agradezco que me crearas, que me formaras. Te agradezco que hayas tenido un plan y un propósito para mi vida y que me permitieras conocerte en el día de hoy. Gracias por la oportunidad que me has dado de aceptar, amarte. Hoy humildemente te pido que me salves por medio de lo que Jesucristo ya hizo por mí. No en la base de lo que yo haya hecho o dejado de hacer, sino basado en lo que Jesús vino a hacer. Santo Dios, no entiendo bien, pero hasta donde sé, quiero poner mi confianza en tu Hijo Jesucristo. Quiero conocerte, quiero aprender a amarte, quiero tener hambre y sed de estar en paz contigo por el resto de mi vida. Así que simplemente pongo mi confianza, no en mis fuerzas, no en lo bueno que haya hecho, sino que lo pongo en mi confianza en tu gracia y en tu perdón, Jesucristo. Quiero que seas el Señor sobre mi vida. Amén. Y quizás el resto dio gracias. ¿Sabían ustedes que los doctores dicen que la falta de apetito es un síntoma de estar enfermo? ¿Alguien ha dejado de comer? Y siempre el papá le dice, oh, este niño está enfermo de amor. O algo le pasa. ¿Sabías que es así? ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que cuando el Señor nos dice en su palabra que hay gente que no está sana y está enferma porque no está comiendo. Y entiende ahora porque cuando el Señor dijo, feliz el que quiere siempre comer, porque si no está comiendo, está enfermo. Así que rellenen ahí rápido, no voy a tomar tiempo en eso, porque realmente cuando el Señor dijo, ¿cómo mantengo mi hambre espiritual? ¿Cómo puedo tener hambre donde yo diga, no, necesito comer? O sea, ser obesos espirituales, en el buen sentido de la palabra, ¿amén? ¿Cómo me mantengo con hambre? Que yo diga, no necesito saciarme. Número 1,
¿Cómo yo mantengo esa hambre por Dios? Número uno, recordando cuánto te ama Dios. Si tú recuerdas cuánto Dios te ama, vas a querer siempre ser saciado por Dios. Por eso en Efesios 3:18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis, que dice, llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo entonces me sacío? ¿Cómo puedo llenarme del hambre que tengo? Entendiendo todo el amor que Dios tiene por mí. La segunda clave para tener hambre espiritual es dejarme de llenar de comida chatarra. ¿Cómo puedo tener hambre espiritual? Dejar de llenarme con comida chatarra. ¿Escucharon ahí algunos? ¿Por qué digo esto? En Proverbios 15:14 dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Déjame decirte algo. Si yo tengo hambre constantemente sobre el deporte, si yo tengo constante hambre de ver partidos toda la semana, me encanta, voy a dejar de tener hambre por Dios. No digo que es malo, solo digo que si me sacío mucho con comida chatarra, déjame decirte que yo soy alguien que le encanta el deporte, pero en algunos hombres el deporte se puede transformar en comida chatarra. Está bien el deporte, pero ¿sabes qué? Mientras más piense en novelas, más comida chatarra estoy comiendo. Me voy para otro lado. Si alguno de ustedes piensa solamente en ganar dinero, ¿sabe que se está llenando de comida chatarra? Y Salomón lo dijo, al final del día no va a ser feliz, se va a sentir vaciado porque está comiendo puras cosas que no alimentan. Hace años atrás estuve estudiando la Gran Depresión, leí en un libro que hablaba de la Gran Depresión de Australia. Murió mucha gente por hambre, pero sabe que toda la gente cocinaba unas vainas que habían en Australia y a alguien se le ocurrió, dijo, hoy no tenemos que comer, comamos de estas vainas. Una vaina que se da en Australia. Dice que toda la población sacaba y sacaba vainas y se hacía sopas y le daban a los niños y a los adultos. Pero la gente empezó a morir. Y algunos dijeron, no, a lo mejor tienen veneno. Y no, y después los estudios demostraron que todas las vainas tenían 0 calorías, grasa y vitamina. Estaban llenos, pero 0 nutrientes. Y hay gente que está llena, se llena con un montón de cosas, pero está desnutrido. Y puse un ejemplo mío para que nadie dijera, que el pastor. Por eso puse el deporte, porque el deporte me puede desnutrir de Dios. Es un ejemplo. Pero hay gente que ocupa el dinero, hay gente que pasa 15 horas metido en el trabajo. Se está llenando de comida chatarra, busca de Dios. El Señor dijo en Isaías 55, 1 y 2, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y miren lo que dice, las preguntas que haces en el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Me encanta el pasaje, porque el pasaje dice, te pasas comprando cosas en tu vida que no son pan. Y acuérdense, el pan, ¿a qué hace memoria?
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y vuestro trabajo es lo que nos hacía. ¿Por qué pasas tanto tiempo trabajando si al final te vas a sentir vacío? Oídme atentamente y comed del bien. ¿Y qué pasa si como de Dios? Tengo hambre por Dios, como decía las bienaventuranzas. ¿Se deleitará vuestra alma? Con grosura. ¿Sabes lo que más llena? La grosura. Por eso cuando uno lee estos versículos, da razón a todo lo que uno cree. Te hago una pregunta en esta noche antes de pasar al resto de los puntos. Pero sé sincero en responderme en tu mente. ¿De qué tienes hambre en el día de hoy? ¿Con qué te querías saciar en el día de hoy? Antes de escuchar esta prédica, ¿qué querías comer? Porque cuando escuchamos los mensajes se nos ordenan las cosas, ¿cierto? Pero a veces hay que hacer memoria de cómo llegamos al culto y cómo nos vamos. Porque a lo mejor usted llegó hoy día quizás buscando mejores cosas en la vida, mejores oportunidades, pero a lo mejor muchas de esas cosas no te van a saciar. Número 3, haga que su meta sea conocer más a Dios. Mientras más estudia y busca la palabra de Dios, más hambre tiene. Me encanta a veces conversar después de los cultos con algunos hermanos de acá que me dicen, pastor, estoy aprendiendo, pastor, me encanta lo que usted está enseñando, pastor, vi este versículo y nunca lo había mirado así. ¿Sabe que eso es hambre? Por eso el rey David dice que buscaba a Dios desde muy temprano. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En la tierra seca y árida, donde no hay agua, decía el Salmo 63:1. Y es por eso que el Señor dijo, más bienaventurado, o somos felices si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Número 4, leer la palabra de Dios todos los días te hace tener hambre. Leer la palabra de Dios todos los días. Y déjame aclararte la palabra leer. No comete el error que comete Benjamín Sepúlveda. No sé dónde andará Benjamín Sepúlveda a la hora de comer. Siempre le digo a mi hijo, se sienta al lado mío mi hijo, y yo lo miro así un par de minutos, ahí está Benjamín Sepúlveda, me está. ¿Cierto, Benjita? Ven, pasa, acércate para acá. Dilo fuerte para allá, para que no digan que yo estoy inventando. ¿Qué es lo que te digo cada vez que nos sentamos a la mesa? Eso es lo que le digo siempre. Nos sentamos y yo le digo, hijo, disfruta. ¿Por qué yo voy en el segundo tenedor y él ya se acabó el plato, hermano? Esa es la frase mía en mi casa. Le digo a él, hijo, disfruta lo que comes. ¿Sabe lo que pasa? Que así es la Biblia. Cuando yo digo leer la Biblia, si usted lee la Biblia, voy a leer Juan, y se pone a leer Juan, lee para abajo, capítulo 1, se leyó 5 capítulos en el día. Es un Benjamín cualquiera. A veces avance 2 o 3 versículos, pero mastíquelo, délo vuelta. ¿Qué habrá querido decir? A ver, que esta palabra no la entendí, voy a ir a buscar un diccionario. ¿Sabe qué está haciendo ahí? Escudriñando. Así que ojo con la palabra leer. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero no la escudriña. Hay que llenarnos. Por eso Pedro dijo, sed como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe cómo el niño quiere leche y llora por leche? Acuérdense que el Señor nos dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios está llena para todo. Número 5 y último. Y cerramos aquí. La última cosa que quiero decir que te va a mantener con hambre. Tener un buen grupo de apoyo. Y alguno va a decir, pastor, ¿pero qué quiere decir esto? Por eso puse un versículo en Proverbios 2:20.
que está ahí para graficar esto. Únete a un grupo de creyentes, comparte con grupos de creyentes, invita a creyentes a tu casa, pero no invites a cualquier creyente. No te juntes con cualquier creyente, y perdón por lo que estoy diciendo, porque ojalá podría decir, podría decir, hermano, júntese con creyentes, pero no, perdón, no todos los creyentes son para juntarse. ¿Y por qué te voy a decir esto? Porque aquí este proverbio dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas. Anda con gente justa, con gente que vive la justicia, con gente que tiene hambre por la palabra de Dios. ¿Sabes lo que pasa cuando te sientes con gente que le gusta la palabra de Dios? Adivina qué terminan conversando siempre en esas reuniones. Biblia. Biblia. Pero eso no quiere decir que no me junte con personas. Yo me junto con un montón de gente. Me junto a veces, siempre ustedes ven, de repente me junto con algunos futbolistas. Y saben que algunos de ustedes van a decir, el pastor se junta con los futbolistas. Pero sabe que ellos se juntan conmigo si yo soy a otro nivel, hermano. ¿Y sabe por qué se juntan conmigo? Y no es que me esté vanagloriando. Porque siempre, pastor, estuve leyendo esto en la semana, explíquemelo. Pastor, el otro día me pasó esto. ¿Qué quiere decir esto con la Biblia? Y no estoy ahí porque son gente que uno ganó a Cristo y los ganó en el deporte. No, pasa porque ellos quieren saber de la Biblia. Busca gente que sabe de la Biblia, comparte, conversa con ellos. Porque ¿sabes qué? Si te reúnes con personas que tienen hambre de Dios, adivina dónde te van a querer llevar a comer. Si te juntas con gente que tiene hambre, constantemente te van a estar tratando de hablar de lo que comieron, la semana que comieron, qué les pareció el bocado de la palabra de Dios y te van a compartir contigo. Por eso necesitas reunirte con personas adecuadas. ¿Quieres aprender más? Júntate con sabios, con gente que sabe más. Algo que me enseñó el pastor Leonel, lo que ustedes conocen. Humildemente él es uno de mis mentores para los que no lo conocen. Es alguien que yo siempre estoy preguntándole cosas a él. Pero un día él me dijo algo tan sabio, me dijo, y que no suene vanaglorioso ni nada. Pastor Leo me dijo un día, me dijo, Lucho, conversemos, me dijo, ¿sabes qué? Él empezó primero en el deporte, por si no lo sabían. Él fue el pastor de muchos deportistas antes que yo. Y él me enseñó cómo debía llegar y empezamos a ganar deportistas y así nos fuimos. Ministerialmente me empezó a enseñar la iglesia y un montón de cosas. Y llegó un momento donde el pastor Leo me dijo, Lucho, empieza a juntarte con gente más arriba que yo. Ahí uno entiende la humildad de estos hombres, o de por qué uno los tiene como mentores. Que tu mentor te diga, te enseñé hasta aquí, busca a alguien que te enseñe más. Y él fue el consejo. Si quieres ser grande, júntate con grandes. Si quieres llegar lejos, júntate con grandes. Si quieres que tu iglesia crezca, júntate con pastores que tienen iglesias grandes. No hay otra manera. Porque ellos van a entender los problemas de iglesias grandes, ellos van a resolver los problemas mucho más fácil de iglesias grandes, ellos van a saber qué enseñar a una iglesia más grande. Humildemente me dijo eso, siendo que él me podría haber dicho, sigue imitándome. Pero entendí su mensaje. Pero aún así sigue siendo uno de mis mentores. Y ahí después busqué otro mentor ministerial, no personal. Y él pasó a ser mi mentor personal. Cada uno de nosotros tiene que juntarse con gente que te vaya sumando. Pero déjeme decirle algo. Hay personas que a veces saben tan poco, pero que te ayudan muchísimo. Porque te enseñan otras cosas que tú no eres bueno. El amor, la paciencia o la misma humildad. Termino con esta oración. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Ore a Dios. De lo que Dios te haya hablado en esta noche. Estamos estudiando las bienaventuranzas. ¿Qué te quiso decir el Señor en esta noche? Quizás llegaste aquí, como te dije, queriendo comer otra cosa y el Señor te ha dicho que puedes llegar a ser feliz
si tienes hambre y sed de justicia. Vamos a orar, oremos. Padre, yo te busco. Yo te necesito, Señor. Y debo tenerte en mi vida. ¿Alguien diría quizás eso? ¿Alguien diría sí, pastor, yo igual? Necesito a Dios en mi vida. Dios, yo te busco y te necesito y debo tenerte en mi vida. Por eso, Padre, esta semana pido una bendición en cada uno aquí para que podamos sentir tu cercanía, Señor. Que nos demos cuenta cuánto nos amas. Que podamos hacer nuestra meta número 1, el conocerte. Ayúdanos, Señor, a traer claridad después de la enseñanza, para que dejemos de comer quizás comida chatarra. Quizás estamos dándole mucho tiempo al trabajo y no estoy teniendo hambre de ti. Quizás me estoy aislando y no me estoy juntando con gente que podría sumarme en tener hambre por ti. Y quizás he dejado de escudriñar tu escritura y solamente la estoy leyendo. Por eso, Señor, te pido que nos ayudes a rodearnos de personas que nos ayuden a estar en el camino de la justicia, en lugar de distraernos y perjudiciarnos. Por eso, Señor, obra en mi vida. Y oro por cada uno de mis hermanos que está aquí, para que tú sigas en ellos, haciéndoles ver que las bienaventuranzas son una realidad en nuestras vidas si queremos lograrlo. Y ojalá tengamos hambre todos los días de querer saber más y aprender. Y yo sé, Dios, que personas que están en esta noche todavía tienen esa hambre de seguir buscando. En muchas iglesias y en muchas congregaciones han ido cerrando sus cultos, han ido cerrando las reuniones y ya solamente tienen una reunión en la mañana del Señor y eso es suficiente para ellos. Y eso es porque se pierde el hambre, porque llenamos nuestra vida con chatarra. Que esto no suceda, Dios, en este lugar. Que tengamos siempre hambre por buscar tu palabra, por escudriñar. Y que realmente seamos felices, bienaventurados, bendecidos por tener hambre y sed de justicia. Bendice a cada uno. Bendice Dios también la ofrenda que es levantada para seguir haciendo lo que hacemos, predicar tu evangelio, evangelizar y también Dios también poder solventar cada cosa para que esto justamente nos dé para poder seguir congregándonos, para seguir aquí alabando, honrando a Dios, para seguir escudriñando tu escritura. Bendice Dios nuestras finanzas para poder dar en la mejor forma. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor. Amén.